Estamos de nuevo. Bien, pues vamos a comenzar, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Gracias a Dios por este día que nos da, por este tiempo. Nos gozamos en la oración, nos gozamos en la alabanza. Ahora vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Y sean todos bienvenidos a nuestro servicio de este 25 de septiembre de 2022. Esta es Somis Community Church, el ministerio en español. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y pues en verdad, como dijo la hermana, ¿verdad? ¿Quién no ha pasado por pruebas, aflicciones, sufrimientos? Todos, ¿verdad? Pero muchas son las pruebas del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Nos librará el Señor. Y para librarnos tenemos que tener fe. Y bueno, vamos a continuar, mis hermanos, con ese tema precisamente que comenzamos hace unas semanas, el tema de la fe, ¿qué es la fe? Y esta es la segunda parte de nuestro tema de qué es la fe, y les pido que vayan al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Tienen? Hebreos 11, versículo 1. Cuando lo tengan, por favor, un amén. Eso. Bien. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bueno, vamos a continuar con este tema y pues como una pequeña introducción o repaso, vamos a recordar algunos puntos que vimos en el último mensaje, para tener un poquito de contexto, de introducción para el mensaje del día de hoy. Y dentro de lo que estudiamos la última clase, analizamos lo que consideramos como la fe, ¿verdad? Es decir, ¿qué entendemos cuando hablamos de la fe o de fe? ¿Qué es la fe? ¿Verdad? Y habíamos dicho habíamos analizado que muchas veces podemos colocar a la fe en una posición o en un contexto de una superstición. O a veces la gente también coloca la fe en un ámbito, en un contexto de es suerte, ¿verdad? Tuve mucha suerte, por eso me fue bien. Tuve un presentimiento de comprar este boleto y por eso me fue bien, porque me saqué el premio. Entonces tuve una corazonada, un presentimiento. Entonces mucha gente considera o coloca la fe en esos contextos. También habíamos mencionado que actualmente la palabra fe se ha distorsionado de una manera, la verdad, muy grave, muy fea, han distorsionado tanto su significado de la palabra que ha llegado a perjudicar la esencia misma de la fe. Por lo tanto, la gente no la entiende o es mal comprendida y mal aplicada. ¿Sí? Aprendimos pues que la fe no es una esperanza incierta en algo que tal vez pueda pasar por ahí en algún momento, en algún tiempo, a ver si de casualidad pues me va bien o me sale esto o el otro. No, la fe es una confianza que trae certeza absoluta a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la fe bíblica, la fe del cristiano es un don que Dios nos ha dado. Porque la fe dice, o la fe enseña que lo que Dios ha prometido sucederá. ¿Verdad? Entonces, aprendimos pues que la fe también no carece de realidad. ¿Por qué? Porque la fe es más real que cualquier cosa que nosotros podamos sentir, palpar, percibir con nuestros 5 sentidos. Porque la fe no es un sexto sentido como mucha gente piensa. Por eso mucha gente coloca la fe en esos contextos de suerte, supersticiones, porque piensan que es un sexto sentido. Claro que no. Repito, la fe para el cristiano es un don de Dios. Es un don que es un regalo que Dios nos da para capacitarnos y para que la usemos, ¿verdad? Pero a ver, ahora aquí hay algo interesante. ¿Sí? Si la fe es un don de Dios que Él nos da para capacitarnos y para que lo usemos, ¿cómo funciona ese don de Dios? ¿Sí? ¿Cómo funciona la fe en la vida de un cristiano?
Entonces, eso es lo que vamos a tratar, no vamos a tratar, es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Entonces, y de hecho este podría ser un subtítulo para el tema, que es la fe, segunda parte, o cómo funciona la fe. Y en primer lugar, mis hermanos, debemos considerar algunos aspectos importantes, algunos elementos que nos van a ayudar a comprender y a entender mejor cómo funciona o cómo trabaja la fe. Uno de estos elementos es la apreciación o el conocimiento, ¿sí? Si quieres anotarlo, la apreciación o el conocimiento. Y esto, mis hermanos, encierra el concepto de la mente, ¿sí? Esto envuelve a nuestra mente, la apreciación o el conocimiento. En Hebreos, aquí en Hebreos 11:6, dice que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, ¿verdad? Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y dice que cualquiera que se acerque a Dios debe creer, ahí está, debe tener fe que Dios existe. ¿Sí me explico? Entonces, si la palabra dice que para acercarnos a Dios tenemos que tener esa fe de que Dios existe, entonces es imposible tener fe a menos de que nuestra mente capture o aprecie el contenido de la verdad de Dios en este caso, ¿sí? O sea, si nuestra mente no comprende, no captura la esencia del contenido de la verdad, que en este caso la verdad de Dios, va a ser muy difícil que tengamos fe y que realmente creamos que Dios existe cuando nos acercamos a Él. Porque miren, a ver, cada uno de nosotros, ¿cómo llegamos a obtener la fe cristiana? ¿Cómo mantenemos la fe en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo obtuviste la fe y cómo la mantienes en tu vida? ¿Acaso la obtuviste poniendo una Biblia a un lado de tu cama, en la cómoda de tu cama, ¿verdad? Y cada noche que te vas a dormir pones tu mano y dices, me estoy cargando de fe. O sea, ¿acaso así obtuviste la fe? ¿O la obtuviste porque tienes una Biblia en la sala de tu casa, así abierta exactamente a la mitad, ahí colocada en una vitrina así muy bonita, y dices, esta es nuestra fe, la Biblia aquí irradia la fe porque tenemos una Biblia aquí? O por el cuadro de Cristo que tienes en la sala, o el de la última cena que tienes en el comedor. ¿Acaso así obtuvimos la fe nosotros? No. ¿Así la mantenemos? No. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe, mis hermanos, la fe verdadera comienza escuchando la verdad. ¿Sí? Comienza escuchando la verdad, y cuando nosotros escuchamos la verdad, la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos esa información, la recibimos en nuestra mente, ¿sí? Y esa información comienza a ser procesada en aquello que ya tenemos escuchado. O sea, ¿sí me explico? Nuestra mente comienza a procesar aquello que escuchamos. Miren, la fe, precisamente por eso, porque la escuchamos, entra en nuestra mente, la recibimos esa información y comienza a ser procesada, por eso se vuelve perceptible o comprensible. Porque hay que aprender, hermanos. Tenemos que aprender, de eso se trata, ¿sí? Y aprender es tomar lo que se sabe y traerlo al ámbito de lo que ya se sabe para relacionarlo con ese conocimiento que ya tenemos. ¿Sí me explico? Vamos a ir despacio. En otras palabras, como les digo, tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede absolutamente aprender nada. No vamos a poder aprender nada si no tenemos algo con qué comparar esa información que nosotros ya tenemos en nuestra mente. ¿Sí me explico? Por eso es importante, o por eso se predica el Evangelio. Por esta razón tenemos que compartir la palabra de Dios, para que cuando una persona escucha la palabra, esa palabra entra en su mente, comienza a ser procesada y comienza a interactuar con lo que ya tiene en su mente esa persona. Y eso nos pasó a cada uno de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios, comenzamos a pensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenía un concepto propio de la vida. Cada quien tenía su concepto de la vida, cada quien tenía su concepto de lo que es el matrimonio, de la mujer, del varón, del noviazgo, de las relaciones, del trabajo, de la honestidad, de la integridad, de emborracharse, de drogarse, etc. Cada quien tenía su concepto propio de la vida, ¿sí o no? Y cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra entró a nuestra mente,
comenzó a ser procesada y comenzó a interactuar con lo que ya teníamos en nuestra mente. Cuando nosotros empezamos a escuchar la verdad de Dios, lo que Dios piensa del matrimonio, de la mujer, de las relaciones, de la honestidad, de la integridad, comenzó a interactuar esa información con lo que nuestros propios conceptos. Gracias a Dios, ¿sí?, que la verdad de Dios superó y venció nuestros propios conceptos, porque cuando escuchamos la verdad y conocimos la verdad, fuimos libres, ¿no? Así, por eso es importante, mis hermanos, seguir compartiendo la palabra de Dios para que otras personas escuchen esta verdad de Dios y también puedan ser liberados de esos conceptos propios de la vida que cada quien tiene, que en verdad son caminos que nos llevan a la muerte, a la separación de Dios. Entonces, pero el hecho, mis hermanos, de conocer, de saber algo, no significa o no necesariamente significa que tienes fe. El hecho de conocer la palabra de Dios no necesariamente significa que tienes fe, ¿sí? Porque hay que combinarlo con otro elemento, y este elemento es la persuasión o atracción, ¿sí? La persuasión o atracción. Y esto, mis hermanos, tiene que ver con nuestras emociones, ¿sí? A ver, cuando nosotros escuchamos la verdad, cuando nosotros nos apegamos a la verdad, es decir, cuando nosotros nos encariñamos con la palabra de Dios, porque en verdad aquí todos nos encariñamos, estamos enamorados de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encariñamos con la palabra de Dios, comenzamos a repasarla en nuestro corazón, comenzamos a repasarla en nuestra mente, la empezamos a meditar, le damos vueltas en nuestra cabeza, en nuestra mente, y esa palabra, mis hermanos, en verdad llega a formar parte de nuestras emociones, de nuestro estado emocional, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién en un momento de tristeza, de angustia, de dolor, no ha leído el Salmo, no ha repasado el Salmo 23 en su mente y en su corazón, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento y adereza mesa delante de mis enemigos. O sea, ¿verdad? O sea, y esa palabra entra en ti y forma parte de tu estado emocional. Te levanta. O quien, por ejemplo, se ha sentido derrotado, ¿sí? Como escuchamos en la alabanza, y repasa en su corazón Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y rematas con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y esa palabra la repasas en tu mente, en tu corazón, le das vuelta, la meditas y forma parte de tu estado emocional. Te levantas, te fortalece, te levantas diciendo, sí, cierto, Señor, tú estás conmigo, voy a seguir adelante, no me importa lo que esté pasando, tengo fe, creo en ti y sigo adelante. Te levantas motivado, lleno de fuerza, de idea, de sabiduría. O bueno, al menos eso nos debería de pasar, ¿no? ¿Verdad? Digo, porque si a ti no te pasa esto, cuando meditas la palabra de Dios en un estado así duro, pues tendríamos que examinarte más a fondo a ver qué clase de fe tienes, ¿verdad? Pero la fe, la palabra de Dios, forma parte de tu estado emocional, influye tus emociones. Muchas personas, mis hermanos, consideran que el simple hecho de tener un sistema de pensamiento ya procesado, ya almacenado en su mente, a eso le pueden llamar fe, ¿sí? O sea, ya tengo mis ideas, mi pensamiento, mi filosofía, y esta es mi fe. Y si tú les preguntas a esas personas que si tienen fe, te contestan que sí. Y puedes hacer la prueba. Haz la prueba con tus familiares, con tus amigos que no son cristianos o creyentes. Diles, oye, hermano, ¿tú tienes fe? Y te van a decir, sí, sí tengo fe. ¿En qué tienes fe? Y vas a escuchar unas respuestas que en verdad te vas a sorprender, porque muchos de repente te pueden decir, pues mira, yo tengo fe en lo que me dice mi horóscopo todos los días. Yo creo en lo que me dice mi horóscopo, esa es mi fe, yo creo en que me va a pasar lo que mi horóscopo dice. Muchos te pueden decir, mira, yo leí que si una persona viste con prendas rojas, le va a ir mejor y hasta va a encontrar pareja, ¿sí? Le va bien en el amor. O puedes escuchar personas que dicen, mira, yo escuché, me dijeron que si uso este amuleto, esta patita de conejo o este amuleto, voy a tener más suerte y me va a proteger de todos los males. Y esa es mi fe. O como alguna vez alguien me dijo,
ahí en el trabajo, me acordé de esto. Me dice, mire, pues yo, a mí, dice, ¿a usted le gusta ir a los casinos? Digo, no, la verdad no. Dice, a mí sí, me encanta ir a los casinos, me gusta jugar mucho ahí. Dice, pero fíjese que noté una cosa. Digo, ¿qué? Dice, que cuando llevo a mi esposa, pierdo. Dice, y cuando voy solo, gano. Por eso cuando yo voy al casino, yo mejor dejo a mi esposa en la casa, porque esa es mi fe. Dice, yo creo que si mi esposa me acompaña, pierdo. Por eso mejor siempre la dejo en la casa, porque sé que así voy a ganar. Entonces, esa es su fe, ¿sí? Entonces, mis hermanos, si vemos, las personas, la gente cree que la fe en sí mismo es el objeto donde está asentada esa fe. ¿Se me explicó? La gente cree que su fe, la fe en sí misma, es el objeto donde asientan esa fe. En el amuleto, en el horóscopo, en la prenda, en no llevar a su esposa porque así sabe que va a ganar, etc. Mucha gente cree que su fe está asentada en un objeto, ¿sí? Ahora bien, ¿nosotros tenemos fe? ¿Sí o no? Con convicción. Sí, amén, sí. Entonces te voy a hacer una pregunta. Imagínate que tienes que caminar por un lago congelado. ¿Sí? Ya ven así como salen las películas en Alaska, en esos lugares donde neva, que se congela el lago y están patinando. Imagínate que tú tienes la necesidad de atravesar un lago congelado, pero no sabes qué tan gruesa es la capa de hielo que está en la superficie. Pregunta, ¿preferirías tener un poquito de fe en 1 metro de espesor de hielo para caminar? ¿O preferirías tener mucha fe en 15 centímetros de hielo para caminar? Tener mucha fe. Mucha fe. ¿Sí? Bueno, esta es está buena la pregunta, ¿eh? O sea, así como que la contestaron así de bote pronto ustedes, pero tienen que analizarla bien, ¿sí? Esta es una pregunta que se hizo como parte de un estudio para saber qué concepto tenía la gente sobre la fe. Hubo respuestas divididas, pero la mayoría pues sí contestó que prefieren tener mucha fe en 15 centímetros de hielo. Yo la verdad no caminaría con ustedes, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Porque en verdad, si nos ponemos a analizar la pregunta, el contexto de cuánta fe tienes y qué preferirías, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos decir que tenemos mucha fe. Si tú puedes decir que tienes bastante fe, es más, alguien puede decir yo tengo más fe que todos ustedes juntos, ¿sí? Y si se pudiera medir la fe o pesar la fe, alguien puede decir yo tengo toneladas de fe. ¿Sí me explico? Pero mis hermanos, si el objeto de esa fe que tú tienes, ¿sí?, no es sólida, no es verdadera y no es poderosa, esa fe es inconstante y voluble, ¿sí? Porque no la vas a mantener todos los días. Tu fe va a fluctuar dependiendo de cómo te está yendo, cómo te sientes, ¿sí? ¿Sí me explico? No es una fe constante, porque tu fe no está asentada. El objeto de tu fe no es sólida, verdadera y poderosa. Entonces, para los creyentes, ¿sí?, es importante tener fe, por supuesto, pero no debemos centrar nuestro concepto o en nuestra idea de fe en cuanto a la cantidad de fe que decimos tener, sino a la calidad de fe que en realidad practicamos, ¿sí? Porque nuestra fe, ¿sí?, nuestra fe cristiana se debe basar o se basa, se centra o se mide en relación a cuánto de Jesucristo conocemos. ¿Sí me explico? ¿Sí? En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese versículo ya lo estudiamos no hace mucho. Puestos los ojos en Jesús, el autor. Jesús es el autor, es donde nace, donde surge la fe, es el que creó la fe, ¿sí? Y Jesús es el consumador, es el que ejecuta, es el que perfecciona, el que termina, el que moldea mi fe. Entonces, la fe de nosotros se debe de medir, se puede pesar o se debe basar y centrar en cuánto de Jesús conocemos nosotros, en nuestra relación con Jesucristo, mis hermanos, ¿sí? Así que si alguno o si nosotros pretendemos edificar y fortalecer nuestra fe, que es algo que realmente debemos anhelar todos los cristianos, edificar y fortalecer nuestra fe, entonces debemos comenzar a estudiar más profundamente
la Biblia. Amén. Debemos de comenzar a conocer más a Jesucristo. ¿Por qué? Porque entre más conozcamos de Jesús, más firmes serán nuestros pasos. O si utilizamos la analogía del hielo, entre más conozcas de Jesús, más grueso será el hielo por donde tú camines. ¿Ven? Entonces, no se trata de decir tengo mucha fe, sino se trata de en dónde está puesta tu fe. ¿Sí? Ahora, hay un tercer elemento que es importante también conjugarlo con nosotros dos. Es importante, dentro de la fe tenemos que involucrar nuestra mente, nuestras emociones, pero también tenemos que involucrar el desempeño o la ocupación. Esto, mis hermanos, involucra la voluntad, nuestra voluntad. ¿Sí? A ver, ¿alguien cree que se debe de hacer alguna obra para obtener la salvación? ¿Sí o no? ¿No? No. ¿Alguien de verdad cree que se debe de hacer alguna obra que por obras podemos obtener la salvación? No, ¿verdad? Porque de ninguna manera, o sea, la palabra dice que la salvación no es por obras, sino es un don de Dios. Ahora, cada uno de nosotros tenemos la fe salvífica, es decir, cada uno tenemos la fe y la esperanza que gozaremos de la vida eterna con Cristo en su reino, ¿correcto? Ok. ¿Cómo recibimos, pues, y cómo creímos en esa fe? ¿Sí? ¿Cómo recibimos la fe y cómo creímos en esa fe? La palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, a ver, nosotros escuchamos el mensaje de salvación, lo procesamos en nuestra mente y nuestros sentimientos fueron involucrados, nuestras emociones se involucraron y nosotros respondimos a la fe. ¿Sí? Ahí está envuelta nuestra voluntad porque tomamos una decisión, tuvimos que tomar una decisión. La decisión fue de aceptar este mensaje de salvación y someternos a la voluntad de Dios. Y ahí está involucrada tu voluntad, porque tú decides. ¿Sí? Tú, así como muchas personas escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje de salvación y deciden no aceptar. Nosotros respondimos a ese mensaje, ¿sí? Y nuestra voluntad fue aceptar la palabra de Dios, fue aceptar el regalo de salvación y aceptamos poner nuestra voluntad poner nuestra propia voluntad bajo las manos de Dios. Entonces, por lo tanto, dejamos que nuestra voluntad se involucrara en nuestra fe. Y esto de que la voluntad se involucra con la fe es algo que vamos a ver o que se ve en el capítulo 11 y ya lo vamos a ver más adelante con calma. Pero lo que sí te quiero decir, mi hermano, ¿sí? Es de que la fe real, la fe verdadera, la fe bíblica no aparta la mente. La fe no deja a un lado la voluntad. La fe no separa la emoción o las emociones. La fe genuina, la fe de Dios, dice, lo deseo, lo acepto, lo recibo y lo hago. ¿Sí? Involucra todo, tu mente, tus emociones y tu voluntad. ¿Sí? Y quiero que entendamos esto, mis hermanos, ¿verdad? Entendamos esto. Si nosotros no estamos dispuestos a recorrer o a experimentar el proceso que implica la fe verdadera, difícilmente tendremos una fe genuina. ¿Sí? Si no estamos dispuestos a que Dios nos guíe, nos lleve por ese proceso de la fe, difícilmente tendremos una fe genuina y seguiremos confundiendo nuestra fe con supersticiones, con suerte, etc. ¿Sí? Tenemos que permitir que Dios, que el Espíritu Santo nos lleve por ese proceso, que experimentemos esas situaciones para que en verdad tengamos una fe genuina. ¿Sí? Porque la fe que enseña la Biblia, mis hermanos, nos impulsa a que todo nuestro ser, ¿sí? Tu ser, tu mente, tu emoción y tu voluntad abrace todo lo que Cristo es y representa. Amén. Esa es la fe verdadera, abrazar a Cristo y abrazar todo lo que Él representa y todo lo que Él es para ti. ¿Sí? Ahora, en el versículo 5, ahí en Hebreos 11, el versículo 5, vamos a leerlo, dice:
Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, fíjense, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mi hermano, ¿qué vemos aquí? ¿Sí? Y en verdad, anótalo. La fe es lo que atrae la atención de Dios. ¿Tú quieres llamar la atención de Dios? Ten fe. ¿Sí? La fe atrae la atención de Dios. Y la fe, como ya lo hemos visto, la fe agrada a Dios. ¿Sí? Y lo que la Escritura o este versículo nos enseña, nos presenta, es de que a partir del versículo 4 o 5 en adelante, por todo el capítulo 11, se nos enseña o se nos presenta la manifestación o la evidencia de la fe. ¿Sí? Y vamos a irlo viendo, vas a ver con calma. Entonces, ahora el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A ver, ¿todos estamos de acuerdo con lo que el versículo 6 dice? ¿Sí? Amén. Claro. Entonces, estaremos de acuerdo en que la fe es fundamental y es esencial y que en verdad, mis hermanos, jamás podremos agradar a Dios sin fe. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, es el que establece las normas. Dios es el que establece las formas. Dios pone las reglas, mis hermanos. ¿Sí? No nosotros, es Dios. Y la fe, mi hermano, es parte del cristiano. Así como para el ser humano la sangre o el ADN es parte del ser humano, de la misma manera, la fe forma parte del creyente. Y si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, debes de tener fe, porque Dios la puso en ti. En Juan 1:12 dice, mas todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos el mensaje de salvación y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos constituidos hijos de Dios, y en ese momento Dios puso fe en nosotros. Amén. Así como Dios puso sangre y ADN en el cuerpo humano, así Dios pone fe en cada uno de sus hijos, porque en Romanos 12:3 se nos dice que utilicemos la medida de fe que recibió o que repartió a cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos fe? ¿Tenemos fe? Amén. Amén. Sí, por lo tanto, mis hermanos, a ver, entonces deberíamos plantearnos lo siguiente. ¿Sí? Si tenemos fe, deberíamos plantearnos lo siguiente. ¿Qué hemos hecho con esa fe que Dios nos dio? ¿Sí? ¿Qué has hecho con esa fe que Dios te dio? ¿La hemos fortalecido, la hemos edificado en el conocimiento de Cristo? ¿O esa fe que Dios nos dio, hemos dejado que nuestra fe se ahogue, se pierda, se confunda ahí entre un mundo de filosofías, doctrinas y razonamientos puramente humanos? ¿Qué hemos hecho con la fe que Dios ha puesto en nosotros? ¿Sí? Hay que reflexionar en eso, mis hermanos. ¿Qué hemos hecho con la fe que Dios ha puesto en nosotros? ¿La hemos edificado y fortalecido o la hemos puesto ahí en un closet junto con muchas cosas ahí, filosofías, ideas, pensamientos humanos? La fe, mis hermanos, como ya lo hemos estudiado, es esencial y es fundamental, porque como dice el versículo, hay que creer que Dios es. Por lo tanto, mis hermanos, la fe es una esperanza y una confianza divina, por eso es un don de Dios. ¿Sí? Porque es una esperanza y una confianza divina, porque no solamente hay que creer que Dios es, no solamente hay que creer que Dios es poderoso, misericordioso, benevolente, justo, ¿sí? Sino que cuando tú te acercas a Dios debes de creer que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que tú debes de tener la fe y la seguridad de que cuando tú te acercas a Dios, en realidad lo vas a hallar. ¿Sí? Por eso dice, cuando pidas, no pidas dudando, no dudes, sino ve con la seguridad y la fe y la certeza de que en realidad vas a hallar a Dios y que Dios es galardonador de los que le buscan. La misma Biblia dice que si uno busca a Dios, le hallará.
En Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Entonces, mi amado hermano, ¿sí? Debemos de tener la plena seguridad, la confianza de que si estamos buscando a Dios y si nos acercamos a Dios, en verdad vamos a hallar a Dios. Y eso es fe, mi hermano. ¿Sí? Entonces, vamos comprendiendo el punto del mensaje. ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, para ir terminando el día de hoy, mis hermanos, te pregunto, ¿leíste el capítulo 11 la última vez que tuvimos el mensaje de la fe? ¿Sí leyeron el capítulo 11 de Hebreos? ¿O lo han leído en estos días? ¿No? Bueno, yo sé que ya lo han leído muchas veces. Sé que saben de qué se trata, a qué se refiere. Digo, hubiera estado bien que lo hubieran leído en estos días para que lo tuvieran un poquito más fresco en la mente. Pero no importa, les comento, ¿sí? Les comparto lo siguiente. En este capítulo 11, ¿sí? Y verdad les pido que lo lean, van a ver que hay 27 personas de las cuales se hacen mención por nombre. 27 personas en un solo capítulo que se describen por su nombre. Y otras más que aunque no se mencionan por nombre, pero sí se hace referencia a los hechos. ¿Sí me explico? Entonces, a ver, ¿por qué Dios o el Espíritu Santo inspiró a que en un solo capítulo se nos presentaran 27 personas por nombre y otras más? O sea, para ver lo que ellos hicieron. Exacto, porque en estas personas se nos enseña cómo vivir por fe, ¿sí? Y también se nos muestra cómo llevar a cabo el proceso de la fe de una manera correcta. Por eso te invito a que leas este capítulo 11, mi hermano. ¿Sí? El apóstol Pablo escribió que ya no vivimos por fe y no por vista, ¿correcto? Y a los Gálatas, Pablo les declaró que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios. Exacto. Ahora, ¿a qué voy con esto? A que en verdad, mi hermano, quiero que el día de hoy, en serio, deseo que el día de hoy te lleves esto en tu corazón y en tu mente, ¿sí? Porque esto es la esencia del mensaje. La fe, mi hermano, no es una palabra pasiva. La fe no es fría. La fe no es indiferente. La fe no es distante. La fe es una palabra activa. La fe se mueve. La fe es un verbo. Por eso se involucra tu mente, tus emociones y tu voluntad, porque la fe siempre hace algo. Repito, la fe siempre hace algo en la vida del creyente. Y si no me crees, vamos a ver, para muestra un botón. Te voy a leer algunas acciones que fueron el resultado de la fe de estos 27 personajes y otros tantos que no se mencionan, que se muestran en el capítulo 11. Y te pido que tú lo compruebes más tarde cuando leas el capítulo 11. ¿Sí? Estas son algunas acciones, resultados de la fe de estas personas. Por eso la fe se mueve y siempre hace algo, porque la fe nos capacita para andar con Dios. La fe construye un arca cuando jamás ha llovido. La fe recibe esperanza y fuerza para tener un hijo en una edad donde ya no se puede procrear. La fe hace ofrecer a su propio hijo en sacrificio por obediencia. La fe te da convicción para negarte a ser llamado hijo o hija de Faraón. La fe escoge sufrir las aflicciones con el pueblo de Dios. La fe cree que el vituperio de Cristo es más grande que las riquezas y los tesoros de Egipto. La fe atraviesa el mar rojo como por tierra seca. La fe rodea Jericó hasta que los muros caen. La fe obra justicia. La fe cierra boca de leones. La fe escapa de filo de espada. La fe hace huir a los enemigos. La fe recibe las promesas. Amén. Entonces, hermanos, díganme, ¿qué no puede hacer la fe? Todo. ¿Sí? Esta es la fe que proviene de Dios. Esta es la fe bíblica, la fe y la esperanza que tenemos en Jesucristo. Por eso, mis hermanos, jamás permitamos que nos digan o que traten de convencernos de que la fe es un simple sentimiento, porque la fe es un hecho. La fe actúa.
La fe está viva y se llama Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Bien, hermanos, oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por abrirnos más nuestro concepto de lo que es la fe. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que en verdad esta palabra que estudiamos el día de hoy la procesemos en nuestra mente e interactúe con los conceptos que ya tenemos. Ayúdanos, Padre, a comprender y a entender más sobre la fe, y ayúdanos, Señor, porque en verdad es un anhelo que todos tenemos de que nuestra fe sea edificada y fortalecida. Ayúdanos, pues, a pasar por ese proceso de la fe, como aquí estos 27 personas y aún otros que no se mencionan, que en realidad entendieron y comprendieron el proceso de la fe verdadera, de la fe en ti, de la fe en tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Padre, que si nos acercamos a ti debemos de creer que le hay y que tú en verdad eres galardonador de los que te buscan. Señor, ayúdanos pues a pasar este proceso, ayúdanos, Señor, a salir victoriosos, ayúdanos, Señor, a que por fe obtengamos las promesas, porque no hay nada ni nadie, Señor, que no podamos vencer si tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro Dios, quien prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, por esta fe que tú has puesto en nosotros, porque esta fe es la que nos sostiene para seguir creyendo en la esperanza de la vida eterna que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Hijo que tú nos ofreciste, Señor, como sacrificio, porque gracias a Él y por Él, ahora nosotros, Señor, estamos aquí y somos testigos tuyos y somos testimonios, Señor, de tu bondad, de tu amor y misericordia. Y por fe nosotros, Señor, escogemos sufrir el vituperio de Cristo, porque eso es más grande que cualquier riqueza de este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, llévanos con bien, cuídanos, ayúdanos, protégenos, Padre, damos gracias. Amén.